astele.tv. Como se anunció con anticipación, hoy tenemos un tema que está bastante candente, que tiene que ver con la trama rusa en Estados Unidos. Y lo titulamos Avanza el Russia Gate y se acerca al Watergate. Para analizar este tema tenemos el gusto que nos acompaña nada menos que el ahora presidente de la Fundación de Estudios Políticos, Económicos, Sociales, Progresistas, José Irán Moreno. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Espero que haya dicho bien el nombre. Sí. La Fundación de Estudios Económicos, Políticos y Sociales Progresistas. Un nuevo esfuerzo de diálogo político que queremos emprender, una especie de centro de pensamiento para... Un think tank. Un think tank, esa es la idea. Que con un claro planteamiento progresista para evaluar políticas, generar políticas y definir también algunas otras cosas que tengan que ver con la vida política del país. Sí, pues de análisis político nacional e internacional, ¿no? Así es. Que podamos abordar fenómenos como el que hoy vamos a tratar. Así es. Desde una perspectiva progresista, ¿no? Así es. Incluso la Fundación ya hizo vínculos con la Fundación de Estudios Europeos Progresistas, que está en Europa. Nos hemos ya vinculado también con las fundaciones del Cono Sur, que Argentina, Chile, Brasil, y estamos en pláticas con el Progressive Congress, que es el think tank de Bernie Sanders y compañía, que también traen este planteamiento progresista. Qué bueno que mencionas a Bernie Sanders, porque está como agarrando su tercer o cuarto aire. Así es. ¿No? Que ha sorprendido, ¿no? Como este personaje, ¿verdad? A pesar de que ya se está acercando a los 80 años, pues tiene un gran atractivo entre los jóvenes. Y bueno, pues ya en Estados Unidos se está calentando las precampañas, ¿verdad? Que para el próximo año. Y justamente ese es el contexto en el que se da este fenómeno del Russia Gate. Y bueno, el título hace referencia a cómo cada vez se están pareciendo el Russia Gate y el Watergate. Si podemos ver la primera imagen, por favor. Pues mira, justamente todo este asunto del Watergate pues estaba estallando hace pues, casi 45 años, ¿no? Aproximadamente, que empezó a estallar el escándalo del Watergate. Y justamente en una de las etapas de este escándalo judicial que derivó en la renuncia de Richard Nixon, una etapa tiene que ver con empezaron a caer cabezas, ¿verdad?, del círculo cercano a
a Richard Nixon. ¿Cómo ves este paralelismo entre Russiagate y Watergate? En primer lugar, yo quiero decirte que esta situación que se está viviendo hoy en Estados Unidos casi la podemos ver ahora en los canales estos alternativos de series norteamericanas, series europeas, ¿no? Toda esta trama de sospechosismos entre líderes políticos, entre empresarios, entre actores extranjeros, está muy caracterizado en lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos con esta situación que tiene que ver con el Russiagate, como tú lo llamas, ¿no? Creo que es claramente una serie que ha venido transitando desde antes del proceso electoral en Estados Unidos, con el objetivo de que Hillary Clinton no fuera electa presidenta de los Estados Unidos, ¿no? Y se destapó a partir también, con el paralelismo que tú hacías con Nixon, a partir de una publicación de un medio de comunicación en Estados Unidos, el Washington Post, que fue el que dijo de que había injerencia de Rusia en el proceso electoral norteamericano, ¿no? Exacto, exacto. Si podemos ver la siguiente imagen, fíjate, ahorita que haces referencia a los periodistas, aquí, ¿te acuerdas de la película Todos los hombres del presidente? Todos los hombres del presidente, claro. Más o menos platícanos de qué trató esa película, porque eso pues va justamente calentando el ambiente, ¿no? de este paralelismo entre Watergate y Russiagate. Pues fíjate que tiene que ver mucho con lo que yo hoy, parte del análisis que quiero hacer contigo. Los hombres del presidente de ayer son los hombres del presidente de hoy. Exacto. ¿No? Paul Manafort, que era el jefe de campaña de Donald Trump. Después está Robert Mueller, que también fue el que empezó a investigar lo que el Washington Post, el fiscal especial, publicó. Después está Rick Gates, que es un empresario ruso que fue puesto con Donald Trump por el embajador Sergei Kislyak. Todos esos actores, más el yerno, Jared Kushner, que son los que estaban en torno al presidente Donald Trump cuando era candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y otro de los actores que sale y entra ahí, pues obviamente es Obama, que es en el momento el presidente de los Estados Unidos, y la entonces candidata Hillary Clinton. Pero ahí hay una serie de vínculos que se estaban generando desde la campaña con actores económicos de Rusia, el propio embajador de Rusia en Estados Unidos y algunos otros actores que sentaron a Trump con estos actores de Rusia, ¿no? Pero fíjate, en el caso de Watergate tiene gran relevancia el periodismo, de cómo empezaron a investigar un hecho que por casualidad se descubrió y se empezó a rascar y rascar y se empezó a descubrir, ¿verdad?, que era una trama, ¿verdad?, de ilegalidades, de mentiras. Y bueno, pues justamente los personajes que en ese entonces participaban en esta trama, pues era gente muy cercana al presidente Nixon, que quisieron proteger al presidente para que se evitara un impeachment. Y ahora tú ya empezaste a mencionar algunos nombres de personajes que están involucrados y que pareciera que también tratan de proteger a Donald Trump, pero conforme se fue rascando el asunto, pues fue muy difícil, ¿no? Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Fíjate, mencionas a Robert Mueller. Si recuerdas, todo esto empezó y todo el proceso empezó cuando Donald Trump corrió al director del FBI. Del FBI, ¿no? Claro. Que también pasó con Nixon, que empezó a correr a todos aquellos que empezaban a investigarlo. Y, Claro.
¿Y qué cosas ha encontrado así de manera genérica Robert Mueller? Tú has mencionado algunas cosas. Pues ¿Qué, mira, qué ha encontrado? al primero, como tú dices, al director del FBI, a James Comey, Sí. Comey fue el que destituyó Donald Trump porque comenzó a seguir el tema de los hackeos. O sea, cómo es que hackers rusos empezaron a obtener información de las cuentas privadas de Hillary Clinton, ¿no? De las cuentas privadas de algunas investigaciones del FBI, ¿no? Y cómo estas terminaban en Wikileaks. O sea, ese primer hilo de conducción que se empezó a investigar fue cómo es que información de cuentas de correo supuestamente protegidas por el gobierno, protegidas por el Estado, fueron hackeadas o fueron intervenidas. Desde ahí parte la investigación. O sea, un acto ilegal que, haciendo el paralelismo con Watergate, en el caso de la sede demócrata, se encontraron micrófonos que hacían espionaje, ¿verdad?, a la campaña de los demócratas. Sí, eso fue parte del inicio de esa investigación que sin duda determinó que este personaje, Robert Mueller, empezara siendo miembro de una comisión de investigación por el Congreso para analizar estos sucesos. O sea, la trampa, ¿no? La trampa, exactamente. Siempre hay la trampa para ganar a toda costa, ¿no?, un proceso electoral, y también los intentos por tapar la trampa. Claro, desde luego, los hombres del presidente. Exacto. Entonces aquí vemos un paralelismo en ambos casos, aunque claro, aquí hay una situación que se distingue mucho, ¿no? Cuando inició todo esto, el Congreso actual estaba en manos completamente de los republicanos. Eso ha hecho más tortuoso el tratar de enjuiciar al presidente. Sí, Donald Trump, recordemos que llegó con una fuerte mayoría en el Congreso de Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes versus Cámara de Diputados en México y el Senado. Y eso trabó mucho de las investigaciones que el Congreso mismo se dio para darle seguimiento a esta trampa, ¿no? Y como tenía mayoría republicana, la presión del propio Donald Trump en su muy estilo y su forma de gobernar, de presionar, de chantajear, de desmentir e incluso de tratar a los congresistas como políticos corruptos, llevó mucho a parar las investigaciones. Hoy el caso es diferente. Después de 2 años, ya hoy el Congreso es, desde enero pasado, con mayoría demócrata. La Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes con mayoría demócrata y el Senado se mantiene intacto con una mayoría republicana. Y eso ha permitido que medio avance las investigaciones sobre lo que tú llamas el Russiagate. Sí, en el caso de Nixon avanzó más rápido porque estaba en manos de los demócratas el Congreso. Entonces se facilitaban las investigaciones, que las comisiones del Congreso citaran a los hombres del presidente y que se agilizara todo lo que se investigara en relación con el caso que estaba en proceso. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos, ¿verdad? Que ya estamos paulatinamente entrando en materia. Regresamos. Aztele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Bueno, como estamos analizando este paralelismo entre Watergate y Russiagate, pues, ¿verdad? Todo empezó con el hallazgo de actos ilegales que se promueven, pues ya sea desde el gobierno o ya sea desde una campaña que para ganar a toda costa, pues incluso se asocia con el diablo, ¿no? O sea, en Estados Unidos, aunque ya se acabó la Guerra Fría, aunque se supone que ya no existe el comunismo, pues hacer pacto con los rusos es hacer pacto, ¿verdad?, con los históricos enemigos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si efectivamente hay una asociación entre los partidarios, del miembro cercano a Trump y los rusos, pues es algo muy grave. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Mira, Paul Manafort, ¿no?, jefe de campaña de Donald Trump, ¿no?, de los que han sido, pues, sentenciados a mayor condena, que son más de 7 años. ¿De qué se le acusó a Manafort? ¿Cuál fue el papel de Manafort en toda esta trama rusa? Bueno, como tú bien lo mencionaste, era el jefe de campaña, el hombre más cercano a Donald Trump, el que llevaba la agenda pública, pero también la agenda privada de Donald Trump. Era el que generaba los vínculos, no solamente económicos, sino también vínculos políticos. Y es ahí donde más se le investiga, en los acercamientos que este personaje generó para Donald Trump con personajes vinculados económicamente al gobierno de Rusia. Porque fíjate, una peculiaridad de esta investigación es que no ha sido tan fácil demostrar justamente esos vínculos. Más bien se les ha encontrado malos manejos en el dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Manafort se le descubrió que
que se le ha acusado de fraude fiscal, fraude bancario, porque ha canalizado, se le descubrió que canalizó dinero, ¿verdad?, a paraísos fiscales, ¿no? Entonces, por ahí se le está agarrando. Y se pensaba Ujú. que si se había cierta gracia en su condena, es porque iba a despepitar, ¿no? Iba a despepitar, pero ¿por qué crees que no ha despepitado sobre estos vínculos con los rusos? Parece obvio, pero quién sabe, ¿no? ¿Dónde ves la obviedad tú? Pues de que, digamos, si hay delitos menores, pues prefieres declararte culpable por delitos menores y no por delitos mayores, ¿no? Es que esa es parte de lo que ha venido sucediendo en Estados Unidos. A los grandes personajes se les termina inculpando por problemas fiscales, por problemas de desvío de recursos, pero los temas de fondo, ¿no? Los temas de fondo que son de verdad, los temas que podrían generar traición a la patria, por mencionar el delito más grave, Exacto. ¿no? Esos no los tocan porque saben el contexto político que esto generaría en términos de la inestabilidad del régimen norteamericano, ¿no? Pues sí, porque prefieren declararse prefieren aceptar el cargo de haber mentido o incluso de obstruir la justicia a ese cargo que tú estás mencionando de traición a la patria, Exactamente. que implicaría aceptar que tuve relación con los rusos. Y que además les facilité información y que además les di accesos, ¿no? Y que además permití que pudieran participar activamente en la campaña. Porque seguramente esos son los temas de fondo que hoy las investigaciones no han querido tocar o no han logrado poder escarbar más a fondo sobre estos tres elementos que acabo de mencionar. Sí, porque, digamos, si aceptara ese cargo, tendría que, si quisiera tener alguna atenuante, como sucede con cargos muy fuertes, es que yo solo obedecí órdenes, ¿no? ¿Te acuerdas de esos famosos casos en Sudamérica de militares, ¿no? Que los acusaban por cargos de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces decían, no, pues yo solo acaté órdenes, ¿no? Claro, claro. Como una manera de tratar de librar un poco, ¿no? De atenuar, ¿no? Y eso también es parte del proceso de investigación, que sin duda de aceptar esa situación es delegar que él solamente aceptó órdenes. Pero entonces, que ¿quién le dio las quien órdenes? le dio las órdenes Entonces fue el presidente. Fue el presidente. Exacto, ¿no? O el candidato en ese momento. Bueno, claro, el candidato, ¿no? Entonces, si yo quiero atenuantes para mi persona, tendría que decir que yo solo acaté órdenes. Exactamente. Y si no, y si dijera él, yo me la fui por la libre, entonces podrías tener un cargo que es de traición a la patria. Exactamente, ¿no? Que hasta te pueden condenar a muerte incluso, Además, ¿no? sí, seguro. O sea, es muy fuerte el asunto. Muy fuerte. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Aquí hicimos una selección, ¿verdad? No vamos a incluir todos. Mira, Michael Cohen, el que fue abogado de Trump. ¿Cómo ves este caso? Bueno, pues él es el que al final de cuentas buscó todos los argumentos para desacreditar todas las acusaciones, ¿no? Y fue un personaje sin duda importante porque logró buscar argumentos para defender lo indefendible, que era la clara evidencia de la participación rusa en el proceso electoral norteamericano. Pero por lo mismo, él tampoco iba a aceptar ninguna participación y los cargos por los cuales pues, fue sentenciado recuerda que por haberle pagado a las mujeres que tuvieron relaciones con Trump y que luego lo quisieron chantajear, ¿no? Entonces, eso también fue un delito electoral por haber pagado, ¿verdad? Y también por haber mentido, fíjate, el otro cosa fue haber mentido sobre los negocios que tenía Donald Trump en Rusia, todavía en pleno proceso electoral. Así es. O sea, él dijo, Michael Cohen, de que Trump no tenía ningún negocio. Luego salió a la luz que sí estaba construyendo un edificio allá, ¿no? Ajá. ¿Cómo ves este asunto?
Es que es lo mismo que mencionábamos en el caso anterior. O sea, las atenuantes menores son las que me pueden llevar a tener menos años de prisión. Pero los temas de fondo, que tienen que ver directamente con el entonces candidato, hoy presidente Donald Trump, son los temas candentes y son los temas políticos más fuertes. Este fue un escándalo, el de las prostitutas, ¿no? Y fue un escándalo porque además el mismo presidente terminó asumiendo que era algo normal, algo cotidiano, ¿no? Y que en su condición de empresario se escudó por tener negocios en Rusia, cosa que no había aceptado su abogado, pero que al final en una investigación terminó siendo una realidad. Entonces, este tipo de personajes que cuidan al candidato, que cuidan al presidente, están dispuestos a ser señalados, a ser cuestionados, incluso a ser condenados, en una lógica de que es mi responsabilidad, a mí se me olvidó, yo no lo detecté o simplemente se me pasó. Oye, ¿y sería casualidad que Donald Trump estuviera haciendo negocios en Rusia durante el proceso electoral? Imagínate que estuviéramos ya en un juicio. Y cualquier fiscal preguntaría, oye, ¿es casual que hiciera negocios en Rusia durante el proceso electoral? No, yo creo que no. O sea, un personaje como Donald Trump, con su pasado empresarial, él hasta pudo haber estado haciendo negocios en Arabia Saudita. Pero ¿por qué en Rusia? Justamente cuando se está hablando de toda esta trama, ¿no? El tema es que sus vínculos con los rusos hablan también de tráfico de influencias y seguramente hablan también de intereses económicos muy fuertes de Trump en Rusia, pero sobre todo de Rusia con Donald Trump. Bueno, a ver, si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Fíjate, hablamos de Paul Manafort, que bueno, pues renunció a la campaña, ¿no? Luego Michael Cohen, que bueno, pues era el abogado y bueno, pues como cualquier otro abogado, pues yo solo atiendo asuntos privados, ¿no? O sea, sí son gente cercana, pero quizás podrían decir no tan relevante. Pero mira aquí imagen, pues Putin pues no necesita presentación, ¿verdad? Claro. Es alguien que ya se conoce universalmente. Pero el personaje de la izquierda no era tan conocido, Michael Flynn, que nada menos fue nombrado asesor de seguridad nacional. O sea, ¿qué puesto? ¿Por qué es tan importante este puesto en Estados Unidos? ¿Qué hace un asesor de seguridad nacional? Porque el nombre de asesor pudiera parecer como menor. No, pues es uno de los funcionarios de mayor alto rango que ve la seguridad de Estados Unidos. Es el tiene que ver con la política que tiene exterior. Que ver con la política exterior, que tiene que ver con todo este programa de misiles, que tiene que ver con los conflictos internacionales, los vínculos políticos que tiene Estados Unidos, toda esta red de inteligencia que tiene Estados Unidos segregada en el resto del mundo. El personaje tiene un papel clave, fundamental y un acceso a la información que ni el propio presidente de los Estados Unidos tendría. O sea, tiene que ser a fuerza un agente de gran confianza del presidente. Sin duda. ¿No? Y él también, pues, además de que tuvo que renunciar, creo que no duró ni un mes. No duró ni un mes. Porque evidentemente se le encontraron vínculos. Tú mencionaste al embajador de Rusia. Al embajador ruso, sí. Se supone que durante la campaña, ¿por qué no podrían haber tenido esos vínculos durante la campaña con los rusos? Porque se le acusó, ¿no? De que tuvo vínculos. Fue uno de los personajes que se sentó con el embajador ruso. Yo creo que ese tipo de situaciones son normales en una campaña política, ¿no? Yo creo que no solamente se ha de haber sentado con el embajador ruso, se ha de haber sentado con otros embajadores, porque es parte de uno de los trabajos que haces dentro de la campaña de un candidato. El tema aquí es que en las investigaciones se fue detectando que la intervención rusa en el proceso electoral en Estados Unidos fue evidente. 2, que había vínculos económicos en la campaña de Donald Trump en Rusia. Y 3, que sí se detectó claramente hackeos de parte de actores rusos
evidenciando correos electrónicos de los demócratas y de la propia Hillary. Eso lo llevó necesariamente a que las investigaciones apuntaran particularmente a esa relación y no a otras, ¿no? Porque yo no veo mal que tú, siendo parte de un equipo de campaña, te reúnas. Yo mismo, en el momento en que acompañé a Ricardo Anaya en el último proceso electoral, tuve relaciones con embajadores y con consejeros políticos, y eso no genera ningún delito. El problema es que cuando ese tipo de investigaciones te señalan, ya particularmente en un fenómeno delictivo, entonces sí, tu relación y tu vinculación se hace sospechosa. O sea, el problema no es la relación con el embajador en sí, sino qué tipo de relación tuvo con el embajador. Y qué tipo de acuerdos ilegales se tomaron en esas conversaciones o en esas mesas. Sí, porque lo mismo a Paul Manafort también se le está acusando de su trabajo de cabildeo que tuvo para un político ucraniano prorruso. Entonces, pues dirían, bueno, pues ¿qué tiene de malo ese trabajo? Es que no solo es el trabajo, sino es el contexto en el que se da. Así es, ¿no? Que muchas veces esas relaciones están marcadas por el dinero, ¿no? Por la filtración de información, ¿no? Por trabajo de inteligencia, ¿no? que estos políticos pudieron haber hecho a favor de la campaña de Trump. Y por la cercanía que pudieras tener con hombres que toman decisiones políticas trascendentes. Bueno, en toda esta trama, ¿verdad? Un personaje que todavía no se ha realmente destapado como su papel, que es nada menos que Vladimir Putin, que es clave en esta trama. Y bueno, pues ahorita ya vamos a ir al corte, pero sí me gustaría que analizáramos sobre qué papel pudo haber tenido Putin, por qué está teniendo injerencia en esta campaña y cuáles son los riesgos, ¿verdad?, de la información que puede tener. Amigos, vamos a un corte, estamos aquí en Contrapunto TV, regresamos. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv.
Astele.tv. Astele.tv. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Si recuerdan la última imagen que vimos, se menciona a Putin, que es un personaje central en esta trama rusa. ¿Qué perspectivas hay de que realmente Putin pudiera filtrar información que comprometa a Donald Trump? Si recuerdan, en Watergate fueron fundamentales las grabaciones que hizo el mismo Nixon y que finalmente lo hundieron. Pero aquí se da una peculiaridad. A menos de que se tengan grabaciones de llamadas de Putin a Trump, que aparentemente sí las tienen en Estados Unidos, ¿tú crees que en esas grabaciones pudieran hundir a Trump? Yo creo que sí hay que tenerle mucho cuidado a Vladimir Putin. Es un político ruso que tiene una formación muy fuerte de la inteligencia, a lo que pertenecía a la Unión Soviética, la KGB. Es un político que no tiene escrúpulos, desaparece a sus oponentes, ¿no? Y sin duda es un personaje que le apuesta mucho a la negociación a partir del chantaje, a la negociación a partir de ciertas investigaciones que la propia inteligencia rusa ha de tener, y que yo no dudo que tenga información de la administración Trump, que ponga al propio Trump en una condición difícil frente a lo que pudiera estar sucediendo en Estados Unidos. Esto es, si Trump quisiera llevar alguna política contraria a los intereses rusos, entonces, ¿tú crees que Putin filtraría información comprometedora contra Trump? Yo creo que sí, y yo creo que lo tiene en una situación compleja. Por ejemplo, Trump en el último año ha actuado denostando a la OTAN, por ejemplo, cosa que era muy difícil que un mandatario de los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se refiriera a sus socios como gobiernos que no tienen capacidad de defensa, que no tienen capacidad económica y que además ya no tendría por qué él estarlo apoyando, por ejemplo, ¿no? En el caso de la OTAN, pero también en el caso de Turquía, en el caso de Siria, por ejemplo, ¿no? Trump le bajó mucho, ¿no? Trump le bajó mucho. Y eso ha generado una inestabilidad global, producto seguramente de información que ha de tener Vladimir Putin, de no meterse en los espacios de interés que tenga hoy Rusia. Pero, por ejemplo, en Venezuela, ya ves que en Venezuela se han friccionado con relación a Maduro. ¿Tú Sí. crees que si llegara Trump a tomar medidas más fuertes contra Maduro, eso podría molestar a Putin? Yo creo que ya no puede haber medidas más fuertes de las que ya se tomaron respecto a Venezuela. Yo no veo que Trump tenga... Pues siempre hay más, pueden tomar medidas puede tomar militares. medidas, sí, las medidas militares, pero eso, Por ejemplo, generaría un conflicto. Por ejemplo, pueden... Rusia-Estados Unidos. Acuérdate cuando, por ejemplo, cuando Reagan bombardeó Libia, Uh-huh. pues ya casi matan a Gaddafi, o sea, mataron a uno de sus hijos. Claro. ¿No? Sí, ¿Tú sí, crees sí. que si no detectan dónde está Maduro, no crees que podría haber un bombardeo quirúrgico ahí? Sí, sin duda habría medidas más fuertes de las que ya se han tomado hoy con respecto a Venezuela. Pero hoy también vemos un papel de Rusia de contención en el Consejo de Seguridad, por ejemplo, ¿no?
y vemos a una China que tiene intereses metidos en Venezuela, que también es un nudo de contención. Y ahí el tema chino, Rusia, Washington, es un triángulo que le interesa más mantener a Moscú teniendo a China lejos y presionando a Estados Unidos para contener a China en esta expansión que ha venido teniendo el tigre asiático, ¿no? Claro. Bueno, todavía falta ver, porque digamos, todavía no ha acabado Robert Mueller su investigación, Así es. está a unas semanas de entregar su informe final, pero bien se sabe que sí están investigando la posible existencia de grabaciones que puedan comprometer, o sea, grabaciones entre Putin y Trump que puedan comprometer al presidente. Se sabe que sí existen en Estados Unidos y están pidiendo, ¿verdad?, más información que permita encontrar evidencias que vinculen a Rusia con Estados Unidos durante la campaña electoral, y eso pudiera hacer que el Russia Gate se pudiera convertir finalmente en un Watergate. Pero aparte hay otros casos. Si podemos ver la siguiente información, perdón, la siguiente imagen. Y aquí está Jeff Nadler, que encabeza un comité, ¿verdad?, de asuntos judiciales de la Cámara de Representantes, que durante los primeros 2 años de Donald Trump estuvo en manos de republicanos, pero ahora está en manos de demócratas. Se sabe que hay otros casos que se están investigando sobre Donald Trump, casos, por ejemplo, de lavado de dinero que vinculan a sus hijos, o el caso de abuso de poder, entre otros. ¿Cómo ves este asunto, Irán? Igual que los que hemos venido analizando en este programa. O sea, el tema de fondo que tiene que ver con la intervención de Rusia en la campaña electoral y la influencia que puede tener respecto a la administración Trump, es difícil de comprobar, entonces hay que buscarle otros delitos que ha cometido o que haya estado cometiendo Donald Trump. Ese es el otro expediente del que yo creo estás tú mencionando, ¿no? Y que tiene que ver con lavado de dinero, con tráfico de influencias, que tiene que ver necesariamente con temas de la familia incluso, ¿no? Y esos temas creo que son más accesibles en términos de información por parte de las autoridades y particularmente de quien preside esta comisión en el Congreso, que lo que se pudiera generar como traición a la patria con respecto a la intervención de Rusia en las elecciones. Yo sí creo que hay una intención muy clara, hoy más que nunca, de demostrar que Donald Trump no es un personaje confiable para gobernar los destinos de Estados Unidos. Sí creo también que a un mes que estamos en marzo, a 3 meses de la nueva Cámara de Representantes con mayoría demócrata, estamos viendo que las investigaciones se han venido acelerando de este retraso de 2 años que ya venía padeciendo por tener una mayoría que obstaculizaba las investigaciones en el Congreso, ¿no? Sí, porque incluso se dice que si se encontraran pruebas, evidencias contundentes contra, por ejemplo, contra Ivanka, de lavado de dinero o de conflicto de interés, en fin, que se diría que Trump preferiría renunciar a que alguno de sus hijos pudiera ser sometido a un proceso judicial que lo llevara a la cárcel. ¿Tú cómo ves este asunto? Pues yo creo que es más factible que eso suceda, ¿no? Es más factible que puedan encontrar algunos delitos de la administración y de la familia Trump en Estados Unidos, ¿no?, que puedan ser comprobables y que al final una pena de esas características lleven al presidente Trump a no querer competir en las próximas elecciones e incluso, como tú mismo lo dices, a renunciar al puesto de presidente, ¿no? Pero fíjate, justamente tú hacías referencia a Nancy Pelosi, ¿verdad?, la líder de los demócratas. Sí, lo platicamos en el corte. Exacto. Cualquiera de los casos que se quieran fincar contra Trump tendrían que ser muy contundentes. Porque, ¿qué dijo Nancy Pelosi al respecto, no? Porque aquí hay un debate interesante, ¿no? Sí, Nancy Pelosi decía, ¿para qué en este momento destituir, o el famoso impeachment, que es destitución del presidente,
por cargos de obstrucción de justicia, entre otros, si le podemos ganar en las elecciones, ¿no? Ese es el comentario de Nancy. Sí, porque hay un hecho también definitivo, que en el Senado está en manos de los republicanos. Así es. Entonces, para que los republicanos pudieran batear bandera, tendría que ser hechos muy contundentes, que se volviera indefendible Donald Trump, incluso en el Senado. Ya se vio recientemente que hubo senadores republicanos que votaron contra la ley de emergencia, ¿no?, de Donald Trump. O sea, sí es posible que el voto republicano en el Senado pudiera ir en contra del presidente, pero solo si fuera algo muy contundente. Porque si no se les podría revertir, ¿o no? Sin duda, este es un tema que se ha venido generando desde la actual administración que llegó Trump en el Senado. Hay senadores que no están satisfechos con el manejo de la política de Donald Trump, no están contentos con el manejo de las relaciones internacionales y la política que ha generado Trump. Muchos senadores ven una actitud de sometimiento hacia Vladimir Putin, ¿no? Entonces, hay senadores republicanos de muy larga trayectoria, muy republicanos, que ven en Donald Trump un personaje peligroso para el sistema político norteamericano. Y bueno, lo que tú acabas de mencionar sin duda es importante, que no hayan logrado los votos para la declaración de emergencia respecto a la frontera es muy significativo. Yo creo que el escenario político en Estados Unidos está cambiando y mucho tiene que ver con que acabamos de terminar un proceso electoral en Estados Unidos. Se renovó la mayoría de las cámaras locales, los senados locales, hubo un número importante de nuevos gobernadores y al Partido Republicano no le fue muy bien. Entonces, hoy, de cara al proceso electoral que se avecina en Estados Unidos, el tablero está variando y sin duda es preferible tener un buen candidato que no le perjudique a los republicanos la administración Trump y tener posibilidades de sustituirlo lo más pronto posible de cara a ese proceso electoral. Pero fíjate, la declaración de Nancy Pelosi es una llamada de alerta de que si no se tiene un caso muy fuerte, sería contraproducente, porque si fracasara el intento de juicio político, ¿recuerdas cómo se hizo con el caso de Clinton, no? Sí, claro. Si fracasa el juicio político contra Trump, se le fortalecería y entonces lo más seguro es que se reeligiera, ¿no? Porque además quien está presidiendo hoy la comisión en el Congreso es un demócrata. Y entonces llevar a un juicio político a Donald Trump al Congreso y que lo pierda, los votos son fundamentales. Y si los demócratas no lo tienen, entonces la interpretación es no tuvieron la capacidad ni los votos para destituir al presidente. Esto es una vendetta política y por lo tanto fortaleces a Donald Trump, incluso por encima del Partido Republicano. Y a eso yo creo es a lo que Nancy Pelosi no se quiere arriesgar. Exacto, ¿no? La famosa polarización política. Exactamente. Que Trump es un presidente que se la pasa en campaña y entonces esa polarización le ha ayudado a fortalecer su base electoral y solamente esa base electoral podría, pues de alguna manera voltearle la espalda si realmente hubiera hechos muy comprobados. Sin duda, pero también a los demócratas hoy, ante la diversidad de candidatos, porque además hay que ver hoy cuántos candidatos tienen los demócratas, 6, 7 candidatos o precandidatos a la presidencia, ¿no? Y los republicanos solamente tienen a Donald Trump. No he escuchado un precandidato que ya diga yo quiero disputar en la presidencia a Donald Trump de su mismo partido. Sí, no, los demócratas están divididos sobre la estrategia. Así es. Porque, digamos, si polarizamos, pues podemos caer en el mismo juego de Donald Trump, que es lo que quiere, caer en ese famoso juego de buenos y malos, ¿no? Entonces, ese es el riesgo de la polarización. O más bien, vamos a hacer una agenda constructiva
con temas, aquellos que justamente son contrarios a la plataforma electoral de Donald Trump, es decir, una agenda progresista, ¿no? Que es lo que están buscando los demócratas también. Yo creo que Nancy Pelosi le está apostando a eso, a construir una agenda progresista que enfrente a Donald Trump con propuestas y no con polarización. Pero también hay un sector del Partido Demócrata que ve en la polarización una opción de enfrentar a Donald Trump y disputarle. Aquí el problema, y creo que los demócratas tienen que tenerlo muy claro, aquí el problema es que quien polarizó la elección entre Donald Trump y Hillary Clinton sí fue Donald Trump. Quien salió perjudicado en la elección fue Hillary Clinton, pero quien ganó la elección en términos de votos fue Hillary Clinton y en términos de consejos electorales fue Donald Trump. O sea, hubo más votos ciudadanos en los demócratas, pero perdieron la presidencia por el mismo sistema político norteamericano que da a grandes electores las definiciones más importantes. Amigos, agradecemos su presencia aquí en Contrapunto TV. Los invitamos el próximo miércoles para que analicemos otro tema de interés, ya sea de política nacional o internacional. Hasta la próxima. Aztele.tv. Aztele.tv.